Tres. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva cápsula de historia escolar, contenido para secundaria. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante para entender la independencia de México, y esto es las causas internas y externas que motivaron que México quisiera independizarse y finalmente, después de algunos años, lo lograra. Bueno, primero vamos a entender que había cosas que pasaban dentro de México, dentro del territorio de lo que era la Nueva España, la Nueva Galicia, etcétera, lo que ahora es México, que fueron provocando un ambiente propicio para que las personas que aquí vivían quisieran independizarse de España. Número uno, bueno, pues a ver, quiero aclarar nada más que cuando hablo de causas internas, también considero a España, porque este territorio de la Nueva España, de México, en ese momento era territorio español. Por lo tanto, cuando hablo de causas internas, tienen que ver con España y con México, ¿de acuerdo? Cosas que pasaban al interior. Y así es, por ejemplo, que la primera causa interna, pues es la expedición de Valdés Reales en 1808. Esto es porque España, la corona española, necesitaba más recursos económicos para enfrentar guerras que estaba presentando allá en Europa. Y entonces empezó a presionar económicamente a sus colonias americanas, llegando a tal grado que ya no había más recursos. Entonces comenzó a solicitar una especie de préstamos para que los grupos de indios o las cofradías de indios, para que los comerciantes, para que diferentes instituciones que funcionaban aquí en la Nueva España le prestaran dinero a la corona española. Y de esa manera, pues, tener más recursos para enfrentar las guerras que tenía allá en Europa. A cambio de esos préstamos, bueno, la corona española firmaba una especie de vales o de recibo de pagaré, de te voy a pagar cuando termine la guerra. Y a esos pagarés les llamaron vales reales. Cabe aclarar que la corona española nunca pagó ni un solo vale real. Bueno, otra causa interna va a ser el criollismo. Recordemos que los criollos eran los hijos de españoles nacidos en América. ¿Qué significa esto? Pues que papá y mamá habían nacido en España, pero aquí en México se habían venido a vivir, y entonces tenían hijos, y los hijos españoles que nacían aquí ya eran criollos, o sea, en pocas palabras eran mexicanos, hijos de padres españoles. Por eso es que los criollos empezaron a tener un sentimiento de pertenencia a la Nueva España, a México. Ya no se sentían españoles, se sentían mexicanos o novohispanos. Y entonces ellos no estaban de acuerdo en que los primeros cargos de gobierno, tanto en la política o los primeros cargos del comercio, etcétera, los primeros cargos de la vida pública estuvieran a cargo de los peninsulares, que eran nacidos en España. Decían, ¿por qué si yo nací aquí, yo soy como de segundo lugar o de segunda mano? Entonces, ese sentimiento de amor a México, de amor a esta tierra, empezó a despertar el interés por independizarse de España. Bueno, siguiente causa interna, la desigualdad social que había. Había una clase, había muy marcada la clase social de la clase alta y la clase baja. Entonces, ese sentimiento de discriminación que había entre los españoles, que eran como la clase alta, y luego enseguida estaban la clase intermedia, que era, vamos a decir así, por los criollos, pero luego venían todas las castas y los indios y los esclavos africanos y demás, que estaban considerados como la clase baja. Entonces, esta desigualdad también provocó que quisieran independizarse de España. Otra causa interna, pues fueron unas reformas legales que hubo en la corona española que afectaron a la Nueva España, y que fueron las reformas borbónicas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que antes de que llegaran al trono los reyes borbones, existieron los reyes de la casa de Habsburgo, los reyes de la familia real de Habsburgo. Cuando la familia real de Habsburgo terminó, porque Carlos III, el heredero al trono, perdón, el rey no tenía heredero al trono, pues cambian de casa reinante. Entonces, cuando llega una casa reinante nueva, los Borbones pasan o ponen unas nuevas leyes que van a apretar
económicamente, políticamente y militarmente a las colonias en América, en este caso particular a México. Y eso va a provocar que también los novohispanos pues quieran independizarse de España. Ahora, las causas externas son todas aquellas que pasaron fuera de España y fuera de México, pero que afectaron para que los mexicanos o los novohispanos quisieran independizarse. Bueno, la primera de ellas es el ejemplo de la independencia de las 13 colonias inglesas en 1776. Como ya estaba ahí, vamos a decir el ejemplo, la muestra de que los ingleses que llegaron a América se independizan de la corona inglesa, bueno, pues los novohispanos lo van a ver como un ejemplo de que ellos también podrían independizarse de España. La segunda causa externa van a ser las ideas de la Revolución Francesa de 1789. Y esto es porque la Revolución Francesa estaba en contra de la monarquía, ¿sí? Entonces, esas ideas libertarias de la Revolución Francesa van a provocar que los criollos, que eran los que leían, no leían las castas, casi no leían personas que pertenecían a las castas, mucho menos a los indígenas o a los esclavos, leían en menor cantidad. Los criollos estaban más interesados en este conocimiento, pues entonces, imbuidos o influenciados por estas ideas de la Revolución Francesa, van a querer independizarse. También otra de las causas externas, pues va a ser la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Y esto va a ser también en Francia. Prácticamente cuando hablamos de ciudadano hablamos ya de democracia o hablamos de república. Cuando hablamos de monarquía, la gente se convierte en súbdito. Entonces, esa declaración de los derechos del hombre y del ciudadano está en contra de la monarquía. Y esto también va a influenciar en los criollos para quererse independizar de la monarquía española. Pero lo que va a dar, así como al traste, o va a ser fundamental para que empiecen los movimientos de independencia, va a ser la invasión de Napoleón a España en 1808. Napoleón Bonaparte, ese general francés que va a dominar gran parte de Europa y parte de Asia, bueno, pues también va a invadir España, va a quitar al rey Fernando VII del trono, lo va a tomar prisionero y va a poner en el trono a su hermano José Bonaparte, que lo apodaban Pepe Botella, porque dicen que le gustaba pues las bebidas embriagantes. El asunto es que hay un usurpador en el trono, ya no es el rey legítimo Fernando VII, está un usurpador, José Bonaparte, y entonces cuando acá en Nueva España se enteran de eso, pues quieren independizarse, con el pretexto de que el rey está cautivo y que no pueden obedecer a un usurpador como es José Bonaparte. Supuestamente ellos querían independizarse, los novohispanos, con la intención de que cuando regresara el rey legítimo Fernando VII al trono, pues nuevamente la Nueva España quedaría subordinada a España, pero la intención real era independizarse de manera definitiva. Bueno, pues este es el tema de las causas internas y externas de la Nueva España, de la independencia de la Nueva España o de la independencia de México. Hay que identificar entonces que el movimiento de independencia que tú conoces, por ejemplo, con Miguel Hidalgo, aunque hubo otros movimientos previos a Miguel Hidalgo, que ese es tema de otra cápsula, que ya está en mi canal de historia, no fue así como que nació de la noche a la mañana, sino que fue producto de varias cosas que surgieron tanto dentro de México como fuera de México o fuera del reinado español como dentro del reinado español, que van a provocar que la gente que vive aquí pues quisiera independizarse. Pues nuevamente invitarte para que le des like a este video, además de que te sirva para tu preparación académica. Te invito también a que lo compartas con tus amigos, que también se suscriban, porque seguramente les será de mucha utilidad. Bueno, pues espero que te haya sido de utilidad. Muchas gracias y nos vemos próximamente en una nueva cápsula de historia. Bien puede ser una nueva cápsula de historia escolar o una nueva cápsula de historia normal, como las hemos estado manejando aquí en Rulo Profe Cápsulas de Historia. Hasta pronto.